Vamos a comenzar conversando sobre tus inicios. Eres mayaricero de nacimiento, aunque muy pequeño, fuiste para la provincia de Santiago de Cuba. Coméntanos allí en Santiago de Cuba cómo fue ese acercamiento al béisbol. Bueno, nací el 13 de octubre de 73 en Mayarí, mi familia entera por parte de padres de allí y por parte de madre de Fran País. En el 76, con apenas 3 años, nos trasladamos para Palma Soriano, porque mi mamá era dirigente en aquel momento. Y en el béisbol comencé a los 9 años en el área especial en Palma Soriano, junto a Juan Pacheco, pelotero guinero, Santiago Guinero, que se encuentra por aquí todavía viviendo. Y bueno, ahí en el Deportivo Palma Soriano fueron mis comienzos. Sí, ahora transitaste por transitaste por toda la pirámide de las categorías menores hasta llegar a la primera ahí en Santiago de Cuba. Coméntanos un poco sobre... Sí, transité por todas las categorías y a los 13 años fui captado para la AIDE, por un grupo especial que se hizo junto a Reizá también, pelotero destacado Santiago, Meriño, un grupo importante de jugadores. Y bueno, ahí participé en campeonatos nacionales infantiles, 2 y 13, sub 15, juveniles. Y bueno, hasta llegar a la primera categoría. Ahora, ¿cuándo decides trasladarte hasta la provincia de Granma? Porque tuviste una incursión en nuestras series nacionales con los alazanes. Ahora, ¿por qué decides y cuándo lo haces? Bueno, allá en el año 92 estaba en la preselección del equipo de Santiago y ese año en la preselección batí 464, nunca se me olvida. Y el comisionado Boligán, el que era comisionado en aquel momento, en una reunión, yo me pensaba ya parte del equipo de Santiago, del difícil equipo de Santiago. Y recuerda que en esa época te decía que entraba un novato, 2 novatos al año nada más a la serie. Y el comisionado dijo que habían algunos jugadores jóvenes que se habían destacado, me mencionó a mí, pero que el equipo de Santiago estaba hecho antes de empezar la preselección. Y entonces yo me quedé así y dije, bueno, yo aquí no tengo más nada que hacer ya. Y rápidamente pedí la liberación, no me la quisieron dar, eso fue un gran problema para la liberación. Finalmente me dan la liberación por 1 año nada más y llego a Jiguaní. Allá me tiré en Jiguaní con un maletincito. ¿Ese fue también el año de Pacheco, que también se trasladó a Holguín, o ya Pacheco? Pacheco se había trasladado a Holguín 1 año antes, en el 92, yo me fui en el 93. Y gracias a que Pacheco se traslada a Holguín sin permiso, porque Juan Pacheco se traslada a Holguín sin permiso de nadie. Él se trasladó a Holguín sin permiso y no lo suspenden porque es el hermano del capitán. Sí. Cuando yo veo eso, esta es mi oportunidad. yo dije, bueno, si a Juan Pacheco lo dejan ir, no le hacen nada, porque es el hermano de Antonio Pacheco, entonces yo me voy, a mí me tienen que dejar también. Claro. Pero no fue así, porque yo no era hermano de Antonio Pacheco. Y entonces, a última hora, me le dieron el permiso de 1 año y tenía que regresarme al año. Entonces, llego a Granma. Ese año fui segundo líder bateador en la provincia de Granma y integro el equipo Granma ese mismo año. Un equipo Granma muy difícil, con peloteros de mucha calidad. La serie 34. Mucha calidad, pero ahí estaban todos los Valerio Bejerano, Pablo Bejerano, Víctor Bejerano, Félix Benavides, Ibrahim Fuentes, Carlos Barrabí, Marino Moreno, grandes peloteros, Guevara Ramos, Ciro Silvino, un equipo lleno de peloteros importantes que tenían muchas series nacionales encima. Y en esa época un novato no jugaba. Tú entrabas a un equipo y te pasabas 2 y 3 años, ibas 5 o 6 veces al bate nada más. Pocos turnos. 7 turnos tuvo Pablo Bejerano en las primeras 4 series nacionales de él. 7. Son cosas que poca gente sabe. Y que es bastante y fue difícil. Un gran pelotero granmense. Y tenías entonces a un Barrabí que era una figura en Granma, porque las generaciones de Barrabí en Cuba era importante, pero en Granma imagínate que los dos Barrabí... Era catcher equipo Cuba. Exactamente, entonces tenías una tarea también complicada. Sí, el catcher regular del equipo y quinto bate. Yo estaba de suplente de Barrabí, junto con Junior San, que también tenía mucha calidad. ¿Allí luciste? Pero no te dieron tampoco la oportunidad. Allí tuve 3 años y el último año mío hice cosas en la provincia, volví a ser champion bate y en la zona mía y volví a hacer cosas importantes en el equipo Rama, pero siempre, como era un pelotero afuera, había mucho regionalismo también con eso. Le pido la carta también a ellos, porque Alberto Hernández, que era el catcher del equipo Cuba, de Holguín, tiene un problema y entonces al Albertico estar suspendido, yo aprovecho y pido la carta para venir para Holguín. Entonces llegué a Vágono con el maletín, con el juego arreo y lleno de sueños de nuevo. Ya en el año 97 con 24 años. Sí. Y ahí en un albergue linde que las condiciones no eran mejores, los mosquitos eran de ese tamaño, sí. Y ahí en esa provincial fui, de nuevo en esa provincial fui champion bate,
llegando aquí en la provincial. Ese mismo año. Batió 375. Okay. Y voy entonces a la preselección del equipo de Holguín. Y ahí comienzo yo con el equipo de Holguín. Encontré buenos entrenadores aquí de quecheo, como Avesada, me acuerdo muy bien de él, Mundi, de Mayarí, Francisco. Sí. Bueno, con la dirección de Tico Hernández, que era el director principalmente mío, Chucho Angulo, también estuve con Vera, con René Vera. Y bueno, se entrenaba muy bien, ¿sabes? Aquí en Holguín se entrenaba bastante bien la pelota, había bastante recursos. Pero Holguín también siempre ha sido una provincia en la que la preparación ha sido de bastante exigencia, ¿no? El físico. Exactamente, aquí en Holguín con Tico siempre trabajó mucho en eso, en la planificación de los entrenamientos y la rigurosidad del entrenamiento y habían bastantes recursos. Háblanos de ese año 2002 histórico, Ernesto, del cual fuiste por supuesto uno de los protagonistas como catcher titular y en su momento también como cuarto bate, como... Anteriormente. Esa fue una de tus series principales a la ofensiva de nuestra serie. Exacto. Tuviste una serie 40 muy buena, una serie 41 muy buena y después creo que en la 40 por ahí hice el equipo Cuba B a Panamá, que también fue muy importante eso, porque había muy buenos peloteros. Ese equipo Cuba estaba lleno de peloteros estrellas. Freddy Cepeda empezó ahí en Panamá con nosotros, que tenía 19 años cuando eso él. Ahí estaba Giovanni Madera, Acebey, estaba Moreno, estaba Benavides, estaba Mayito Vega, Urgeye, novato del año. Es que hacer un equipo Cuba B en esos tiempos era tremendo. Socarrá en primera, Ariel Borrero no jugaba. Y era realmente difícil. ¿Quién me estaba ahí? Benavides, eran los jardineros, Urgeye, Freddy Cepeda, tampoco jugaba. Entonces, ahí esa serie fue importante. Ya la 42... Ese año empecé bien, impulsando muchas carreras importantes, juegos muy importantes. Recuerda que ese año se decidieron muchos juegos en el noveno inning. Sí. La 41, la del título. La del título. La 41. Se ganaron 17 juegos en extra inning. Sí. Se empezó a un paso vertiginoso y se terminó mejor todavía. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que la ofensiva ese año fue clave. El pichó, como siempre, hizo su papel. Sí. Con labores muy destacadas ahí. Teníamos 5 pitchers ahí que realmente estaban a un nivel muy alto. Casi el seguro. Era Orebi, Luis Miguel, era Juan Enrique, que estaba de primero. Sí. Estaba después entró Gil más tarde, pero también estaba Borbón también. Dubois también hizo su papel también. Por todo. Bueno, pero la ofensiva fue importantísima desde un principio. ¿Me entiendes? Gualdoeni tuvo también un año desbordante, muy inspirador. A la defensa. Sí, Rondón también estaba en una condición tremenda. Juan Pacheco también, Luis Rodríguez fue clave. Luis Rodríguez Williams fue clave porque fue el regreso de Luis Rodríguez Williams después de 2 años sin jugar. Y batió 340. Y era el cuarto bate de nosotros. Entonces, realmente la presencia de Luis Rodríguez Williams fue muy importante realmente ese año. Eso le dio cuerpo al equipo, ¿me entiendes? Y cuando empezamos a creernos que podíamos ganar campeonato, fue cuando empezamos a arrollar a los equipos grandes. Cuando empezamos a arrollar a los equipos grandes fue que dijimos, caballero, aquí no hay para nadie. Hay que seguir. Y yo recuerdo que Enriquito Díaz, en los Juegos de las Estrellas que se hizo aquí en Holguín ese año, me dijo en el doble, oye, a ustedes no le ganan a nadie. Ya le habíamos metido 2 o 3 industriales ya, con un equipo lleno de estrellas, de grandes ligas, todo. Y nosotros al meterle 3 a Santiago, con Quindelán, Pacheco, Fausto Pierre, el otro. Y le metemos 3 industriales por allá. Con esa banda en Moa, me acuerdo. En Mayarí. En Mayarí le metemos los 3 industriales. Bueno, si nosotros le damos vamos para Pinar del Río y a Contreras en el segundo, tercer inning lo explotamos 96 millas, y a Contreras no se lo creía. Sí, estos muchachos, ¿de dónde salieron? ¿De dónde salieron? Entonces, te das cuenta, el otro día le ganamos a Lazo. Entonces ya, después cogíamos a las tunas 3. Aguantábamos 3. Porque los pitchers realmente no nos llegaban al sexto inning. Y nosotros lo decíamos en el dogado. No puede ser. Bueno. Pero pichó equipo Cuba, pichó Andrés Delín, Aragón, Mael Rodríguez. Ese año le ganamos 2 juegos en la clasificación y 3 en los playoffs. A 100 millas. Así. Y nosotros decíamos en el dogado, no, él no llega al quinto. Y el tipo estaba tirando 98 y no llegaba al quinto. Y el pueblo, la afición, empezaba a llegar al estadio a las 5 de la tarde, cuando estábamos calentando. Y ya el estadio estaba lleno. Lleno total. Y arrancaba el juego y los equipos se veían arrasados por nosotros. Se veían superados. La defensa se batió 300 colectivos. Sí. El pichón fue de los mejores del campeonato. Y la defensa también. Y entonces no teníamos miedo. Porque esa es la otra. Tú puedes jugar un gran campeonato, pero te desinfla en los playoffs. Porque te coge la presión de los equipos grandes. De Ulacia, del otro, el otro. ¿Qué recuerdos tienes
de forma particular y bueno, De esa quizás serie. también del equipo de esa serie importante? Hubieron algunas. En Santi Espíritu había llovido en los playoffs. Y estaba así Ritico, la dirección del equipo, que quién piché el quinto juego, quién piché el quinto juego. Y Dubois, no, soy yo. El cuarto Dubois lo piché, que hay un juego clave que se gana. ¿Me entiendes? Un juego que parecía que era para ellos. Entonces ellos ganan el quinto jonrón de Gurriel en el primer inning de Juan Enrique. 5-0 y Freddy Condo vuelve a ganar de nuevo. Sí. Después que no había ganado 9-0 aquí en el primer juego también. Pero ya no había dado 9-0 en la clasificación Fue también. difícil y Freddy Koch Ahí es un honrón mío y yo le rompo los 22 juegos innings consecutivos dando 0. en el séptimo. En el séptimo juego, que un jonrón que fue clave, que fue el que, imagínate, que fue el que rompió el abrazo a 0 en ese partido. No, y ahí Freddy Condo había dado 22-0 consecutivos. Si no le mete ese honrón, no mete 29. Así. Y Mal Rodríguez estaba fresquecito atrás, esperando. Que él caminara. Si ese honrón no se da, y Freddy Condo nos camina 7 innings, Así mismo. y ahí venía Mal a 100 millas y te mataba a los otros, te ganaba 1-0. Así mismo. Esa es la que venía por ahí. Bueno, en ese juego, esa fue una nota. La otra fue ya la parte final, ya con la parte final con Santi Espíritu y cuando viene a batear Cepeda. Cuando viene a batear Junior Mendoza, que ahora se le llena la base, Tico trae a Gil Sí. contra Mendoza. Y yo le digo con el voz a Gil, mira Gil, oye lo que vamos a hacer. Si a ti se te envasa a Mendoza, Villaspando, Villaspando que vino de él me dice, no es Mendoza, digo, no es Villaspando, ya lo van a cambiar ya. Si se te envasa a Villaspando por base por bola, de bol o por lo que sea, y viene Cepeda, vamos a tirarle, que rápidamente Gil me dice, no, este es helado. Digo, oye, por si acaso, vamos a tirarle Cepeda curva, y curva. recta en bola, para que él la vea para afuera, que por eso yo le hago la seña así. Y después le tiramos la curva de nuevo, porque a la derecha se le pierde mal, el rompiente se le pierde. Sí. A la zurda, no, pero a la derecha sí se le pierde. Y él me dijo, ok, vamos allá. Villaspando le coge la base por bola aquella, tan famosa, se la luchó bien, y le pichó sobre lo alto, y viene Cepeda, y cumplió el plan al 100%, Como lo... tiró la recta en bola como tenía que tirarla, porque tampoco se le puede tirar curva, porque Sí, él podía hacer un ajuste. lo montaron en 2-0 y entonces La viene recta, esa bola. Esa bola en recta y para afuera. Exacto. Y entonces, porque si tú le tiras curva, entonces él puede hacer un ajuste. Sí, que incluso cabeceó y la dejó pasar. Que era strike. Esa que Nelson no cantó, ese era strike. Estaba ahí. Ese lanzamiento fue al medio. En la zona bajita, el strike. Lo que pasa es que él no quería decidir él. Claro. Decidan ustedes. ¿Me entienden? Y entonces, vino entonces la famosa curva aquella que lo poncha, que fue bola. Realmente fue una curva alta. Lo que era rápida. Sí. Y él se asustó. Y se fue. Él le tiró el bate. Porque en un conteo normal no le tira esa bola. Claro. Lo que pasa es que ya tiene 2-2, Dos, tiene la presión, la curva viene atacando la zona. Si no le tiro, me Si puede no le tiro, poncha y... ya la había dejado pasar, ya Nelson no le cantó la otra, Sí. y eso le da presión al bateador. Claro. Cuando a ti un árbitro no te canta una bola que tú dices, coño, está buena, Si no me la dice esta... ya la otra tú tienes que tirarle. Me voy. Y eso ayudó mucho. Y gracias a que no le dio ni foul. Porque si le da foul sigue bateando. Y así mismo. Antes de que nosotros ganáramos, aquí en Cuba nada más que ganaba Pinar del Río, Las Villas, Santiago y Industriales. Sí. Holguín fue que marcó el antes y el después de lo que pasó después. Rompieron con un dominio de esos Absoluto. grandes... Fíjate si es así, que en el 2003 y 2004, ¿quién gana? Industriales. ¿Quién gana en el 5 y el 6? Santiago. ¿Quién gana en el 7? Industriales. ¿Quién Sí. gana en el 8? Santiago.